En esta oportunidad voy a exponer 3 ejercicios, los cuales van a ser uno de cada tema presentado, ¿no? Del curso de Análisis Estructural 1. El primer tema va a ser deflexiones en vigas mediante los métodos geométricos. Segundo tema, deflexiones en armaduras, vigas y marcos, los métodos energéticos de trabajo y energía. Y el tercer ejercicio sobre líneas de influencia, ¿no? El primer ejercicio sobre deflexiones en vigas y los métodos geométricos. He elegido el siguiente ejercicio, ¿no? Que dice, use el método de la viga conjugada para determinar las pendientes en los extremos A y D y las deflexiones en B y C de la viga mostrada en la figura 6.16, lo cual es la figura 6.16. Como podemos ver en esta parte, la viga está sujeta en A y D y tiene reacciones o fuerzas en los puntos B y C, ¿no? En B, que son 60 kilos, y en C, 40. Las distancias entre A y B es de 20 pies, B y C 10 pies y C y D 10 pies. El EI nos dice que es constante. El E es 1800 KSI, el I 46,000 pies, y lo cual viene a ser nuestra viga, ¿no? Los datos de nuestra viga. Acá tenemos un diagrama donde en los pesos que tenemos de 60 tenemos 800 CI, lo cual, bueno, ya se lo saca mediante la fórmula, ¿no? Y en el punto C, que son 600 CI, ¿no? Donde vemos las fuerzas actuantes, las reacciones. Desarrollando, tenemos las reacciones en la viga conjugada. Nos dice que aplicando las ecuaciones de equilibrio en el cuerpo libre, en la viga conjugada, obtenemos lo siguiente, ¿no? Que la sumatoria de momentos en D tiene que ser 0, por lo tanto, desarrollando AY por 40 menos 1 sobre el I, todo esto multiplicado por 1/2 por 800 por 20, que multiplica a 20 sobre 3 más 20 por, más 600 por 10 por 15, ¿no? Más 1/2 de 200 por 10, por todo esto por 20 sobre 3 más 10, más 1/2 de 600 por 10 por 20 sobre 3, ¿no? Lo cual nos va a dar la reacción en AY, ¿no? Lo cual es 8500 K por pies cuadrados sobre el I, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en Y, igualando a 0, tenemos que el DY, las fuerzas actuantes en DY, es 9550 K por al cuadrado sobre el I, ¿no? La pendiente en A, nos dice que la pendiente en A de la viga real es igual al cortante justo a la izquierda de A en la viga conjugada, la cual va a ser las fuerzas actuantes de S a R igual a menos el AY, lo cual va a ser menos lo que hemos encontrado acá arriba, ¿no? 8500 K pie cuadrado sobre el I. Ya. Continuando, el tita de A va a ser igual a 8500 K por pi cuadrado sobre el I, y bueno, reemplazando acá tenemos ya, ¿no? Que 8500 por ft al cuadrado, que es 12 al cuadrado, y el E, que es 1800, que ya no lo dan, el
El I también que ya lo tenemos es 46.000. Y tenemos que el ángulo A es igual a 0.015 radianes, ¿no? La pendiente en D. La pendiente en D. La pendiente en D de la viga real es igual al cortante justo a la izquierda de D, nos dice, ¿no? En la viga conjugada, la cual va a ser S de sub dl igual a, bueno, como la reacción va igual al sentido hacia abajo, va a ser positivo, ¿no? Igual a más de Y, igual a 9500 K por Ft al cuadrado, ¿no? Sobre LI. Por lo tanto, la pendiente de D de la viga real viene a ser reemplazando tita de D, que va a ser igual a 0.017 radianes, lo cual va a ser el ángulo, ¿no? Y el ángulo de giro. La deflexión en B en la viga real es igual al momento flexionante en B, en la viga conjugada, ¿no? Dice usando el cuerpo libre de la viga conjugada a la izquierda de B, lo cual calculamos el momento en B. Y para esto tenemos que nos sale 116.666.67. Y reemplazando con el FT y el ley, tenemos que nos da a 2.43 pies. Y la deflexión en C, igual hacemos los momentos en C, y para lo cual tenemos 85.000 K por FT al cubo sobre EI, ¿no? Pero esto con el signo negativo. Y para lo cual la deflexión en C en la viga real nos da que es 1.77. Continuando, tenemos el siguiente ejercicio del siguiente tema, lo cual es deflexiones en armaduras, vigas y marcos de los métodos energéticos, ¿no? Mediante trabajo y energía. Para esto he elegido el siguiente ejercicio, que nos dice, utilice el segundo teorema de Castiliano para obtener la componente horizontal y vertical de la deflexión en el nodo B de la armadura que se muestra en la figura 7.26, ¿no? Lo cual tenemos acá una armadura que está sujeta en A y C, y esta tiene más nodos, ¿no? Que son el B y el D también. En lo cual en el D tenemos una reacción de 35 kilonewtons. Las distancias entre A y B, como podemos ver abajo, es 4 metros y B y C es 3 metros. Y también una fuerza de 84 kilonewtons en el nodo B. El EA es constante, el E es 200 GPa y el A es 1200 milímetros cuadrados, nos dice, ¿no? Entonces, acá en la imagen B tenemos la evaluación de las fuerzas, ¿no? Para darle solución, eh, se realizó el análisis mediante el método de trabajo virtual, como es en el ejemplo 7.3. Bueno, un ejemplo anterior. Por ejemplo, acá tenemos los elementos que son de A a B, de B a C, de A a D, de B a D, de C a D, que son, por ejemplo, acá de A a B, de A a C, de los nodos, pues, ¿no? De cómo, en el sentido en cómo van. Y para eso se ha hecho el análisis de la longitud en metros, por ejemplo, de A a B es 4, de B a C 3, de A a D 5.66, y así tenemos ya, ¿no? Y también las fuerzas, ¿no? Que actuantes en AB, BC, como son, por ejemplo, en AB, menos 15 más la fuerza ficticia del PI1, P1, más 0.43 P2. Bueno, como podemos ver, son las fuerzas actuantes, ¿no? El análisis de las fuerzas
Y así también otros análisis que se ha hecho, por ejemplo, para el PI1 igual a 0 y para el PI2 igual a 84 kilonewtons, ¿no? Que se da analizando. Entonces tenemos que el delta de BH es igual a 1 sobre LA por la sumatoria la derivada parcial de F respecto al P1 por el FL, ¿no? Lo cual resulta 84.48 sobre el EA. Y reemplazando esto, tenemos que nos da 0.35 milímetros. Y de la misma forma hacemos para el BD, ¿no? Y lo cual nos da 3.32 milímetros, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, la dirección a la cual nos da, ¿no? A la derecha y el otro hacia abajo. El tercer ejercicio sobre las líneas de influencia, he elegido el siguiente ejercicio que dice dibuje las líneas de influencia de la flexión vertical en el extremo B de la viga en cantilever mostrada en la figura 8.22a, la cual es la siguiente, ¿no? La viga que está unida en A, perdón, y que va de A a B, que tiene 15 pies de longitud, ¿no? El EI, que es constante, el E, que es 29.000 PSI, y el I, que es 500, dice la cuenta. Pulgadas, perdón, cuarto. Y como podemos ver, la solución nos dice que para determinar la línea de influencia de la deflexión vertical en B, colocamos la carga de 1 menos K en B, como se observa en la figura 8.22b, ¿no? En esta parte, la reacción acá, ¿no? En la parte B, 1K, 1 kilo, la reacción hacia abajo. Y determinamos la expresión para la configuración deformada de la viga usando el método de la vía conjugada descrito en la, en la sección anterior, en la teoría, ¿no? El diagrama de M sobre I de la viga real debido a la carga de 1 menos K aplicada en B aparece en la figura 8.22C, que es en esta parte, que es el diagrama ya, ¿no? Que da menos 15 sobre I. Y la vía conjugada cargada en el diagrama M sobre EI de la viga real es igual al momento flexionante en X de la vía conjugada, que está en esta parte, ¿no? En la parte C, este diagrama, ¿no? El cual nos da F de sub Bx igual a x al cubo menos 45x cuadrado sobre 604, 167. Lo cual es la línea vertical de influencia, ¿no? De deflexión en B. Lo cual podemos ver en el momento flexionante en X, en la vía conjugada, que está dado por M sub X igual a 1 sobre el EI, que multiplica menos 15 por 1 menos el X sobre 15 por X por X sobre 2 menos un medio, todo por 15 menos 15 por 1 menos X sobre 15, X que multiplica a 2X sobre 3, ¿no? Y lo cual nos da 1 sobre 6i por X al cubo menos 45X cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la deflexión en X de la viga real va a ser a 1 sobre 6i por X al cubo menos 45X cuadrado, ¿no? La cual representa la expresión de la configuración deformada de la viga debido a la carga 1 menos K en B, ¿no? Lo cual se ve en la figura B, en esta parte. Y aplicando la ley de Maxwell de las deflexiones recíprocas,
que tenemos que f de bx es igual a f de xb, ¿no? O tenemos la ecuación de la línea de influencia para la fricción vertical en b como f de bx igual a 1 sobre 6 sobre i por x al cubo menos 45x cuadrado. Lo cual sustituyendo los valores numéricos de 1, obtenemos que f de bx es igual a x al cubo menos 45x cuadrado sobre 604,167, ¿no? Y la línea de influencia de la deflexión vertical en B se obtiene graficando la ecuación anterior mostrada, lo cual está en la figura 8.22, que es en esta parte ya, ¿no? Y bueno, eso sería todo de los ejercicios. En conclusión, tenemos que se llegó a entender la definición de cada tema anunciado y bueno, se desarrolló los ejercicios de diferentes tipos de estructura, ¿no? También analizamos de una forma óptima los métodos geométricos y se utilizaron los métodos energéticos como el trabajo y energía. Los ejercicios se rescataron de Casimali, 2015, Análisis Estructural, quinta edición, Santa Fe, México, editorial Seagate Learning Editors. Es todo, gracias.